Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor nuevamente en este día. Seguimos meditando, estudiando las Escrituras. Estamos leyendo en esta oportunidad el profeta Amós. Hoy leeremos los capítulos 6 y 7. Sobre los capítulos de hoy, veremos cómo el profeta anuncia el juicio venidero, especialmente contra los gobernantes y príncipes que vivían disfrutando las comodidades y lujos que ofrecían las riquezas que estos poseían. Satanás sabe cómo distraer a los seres humanos para que no contemplen asuntos a la luz de nuestros ojos desagradables como el pecado o el juicio venidero. Amós describe el gran lujo en el que viven los líderes israelitas. La riqueza obtenida por medio de sus victorias militares o del comercio lucrativo ha comprado comodidades para su hogar que eran impensadas en medio del pueblo. Una casa israelita común tenía pocos muebles, de noche la gente dormía en el suelo o sobre un anaquel de tierra envuelto en mantos. Ahora, los ricos de la nación están durmiendo en camas entarimadas con paneles de marfil tallado, mientras que durante el día se recostaban en sus divanes suaves y acolchados. En la antigua dieta israelita, la carne, por ejemplo, comúnmente se representaba o se reservaba para las celebraciones especiales. Acá menciona que los ricos se banquetean regularmente a gusto con carne de cordero o de ternero. Sus días y noches están ocupados con fiestas y entretenimiento, tiempos para rasgar instrumentos de cuerda, para beber grandes cantidades de vino y para perfumar su cuerpo con los mejores ungüentos. Parece que estos no tenían ninguna necesidad y el placer abundaba en medio de sus vidas. Pero lo que falta, dice el profeta, es el interés espiritual de parte de aquellos líderes del pueblo. El reino que parece ser tan afortunado está moralmente arruinado porque se ha podrido desde adentro. Esta sociedad que piensa que está gozando de salud, de prosperidad, está realmente enferma de muerte. Sin embargo, los reyes y los ciudadanos principales se distraen con placeres y entretenimientos. Se niegan a afligirse por el hecho de que José, así lo dice el profeta, como en realidad hace referencia a José porque es el reino del norte donde están las tribus de Efraín y Manasés, los cuales eran hijos de José. Dice que José está moralmente podrido y arruinado. Muy bien dice Amós que los hombres notables de Israel guíen a su pueblo al cautiverio, que los banquetes y la holgazanería de Israel serán reemplazados por la amarga experiencia del exilio lejos de la tierra prometida. Y esto nos hace pensar también cómo en los tiempos de prosperidad no es difícil mirar a nuestro alrededor y ver cómo la gente de nuestro país tiene un interés finalmente por disfrutar del placer. Entonces necesitamos también recordar que Amós le está hablando también al pueblo escogido de Dios en la actualidad y que hoy día sus palabras se aplican especialmente a aquellos que hemos sido invitados a ser hijos de Dios y hemos nacido de nuevo. Nosotros que nos llamamos discípulos de Jesús en esta tierra favorecida donde no nos falta nada, también gozamos de prosperidad, también gozamos de buenas camas, de agua caliente y cuantas otras comodidades. Compramos muebles cómodos, comemos, bebemos en restaurantes más de en alguna oportunidad, escuchamos música cuando queremos, es decir, quizá hay muchas de estas cosas en las cuales menciona el profeta, en las cuales nosotros hoy día disfrutamos. Entonces es un buen día también para que podamos meditar y preguntarnos si finalmente estos bienes que tenemos a nosotros nos hace preguntarnos de vez en cuando si es que realmente, por ejemplo, estamos afligidos o preocupados por lo que está ocurriendo espiritualmente en medio de la iglesia. Nos despreocupamos y que realmente los distintos pastores en las iglesias locales o lo que abunda en internet es realmente lo que llamamos la sana doctrina y lo que el Señor quiere mostrar por medio de su palabra. Condenamos de forma enérgica cuando notamos que hay alguien que está quebrando la real enseñanza de las Escrituras. ¿Tomamos alguna medida para proteger siquiera a nuestra familia contra la moralidad que el mundo ha ido corriendo y que hoy día está gobernando el mundo? ¿Somos enérgicos en expresar lo que las escrituras expresan y cómo condena el Señor el pecado? ¿O estamos corriendo la línea moral tal como lo está haciendo el mundo? Nos envolvemos tan herméticamente en las comodidades o el lujo que tenemos y tomamos como el pueblo de Israel diciendo que
como el Señor nos ha bendecido durante tanto tiempo, nuestras vidas están perfectas y está todo bien porque no nos faltan alimentos, no nos falta ropa y por lo tanto el Señor nos está premiando porque estamos llevando una vida recta. Gastamos tan generosamente en nosotros mismos que quizás nos hemos olvidado de que somos administradores y mayordomos de los recursos que el Señor ha colocado en nuestras manos y por lo tanto estos recursos también deberíamos nosotros considerarlos para hacer crecer su iglesia, para poder ayudar al necesitado. Creo que es bueno recordar cómo nuestro Señor Jesucristo reprueba la incredulidad y nos advierte con palabras que también dijo a los ancianos incrédulos judíos cuando vino a este mundo. Él les dijo, por tanto os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Esto nos recuerda que el Señor quiere que nosotros produzcamos frutos. Y eso no es solamente algo interno en referencia a que no nos falte nada, sino que estos bienes que nosotros poseemos y que, como ya dije, como buenos mayordomos y administradores, nosotros podamos bendecir a aquellos que hoy día tienen necesidad, que nosotros podamos ayudar con nuestros recursos a financiar a aquellos misioneros especialmente o pastores que han dedicado su vida al servicio, con el fin de que estos puedan llevar la palabra del Señor a toda criatura dando cumplimiento al mandamiento que les dio el Señor. Así que vemos finalmente en medio de esta lectura el cómo nosotros podemos meditar respecto a nuestras propias vidas. Las bendiciones y responsabilidades únicas de Israel tienen su paralelo en la vida actual de la Iglesia cristiana. El decaimiento moral de Israel, acompañado por el orgullo de los éxitos terrenales, dio evidencia de simplemente un corazón incrédulo, que no confiaba plenamente en el Señor para su salvación, que no tomó todo lo que recibía como una bendición de parte del Señor. Por lo tanto, un corazón impenitente, al que no le importaba para nada hacer la voluntad de Dios. Amós describe una ecuación para la muerte del pueblo de Dios. Habla del decaimiento interno, más el orgullo por los éxitos externos. Por lo tanto, esto traería destrucción. Posteriormente, desde el capítulo 7 al capítulo 10, vamos a apreciar distintas visiones del profeta y hoy vamos a comentar las que nos corresponden a la lectura del día de hoy, es decir, a las visiones que aparecen en el capítulo 7. Las primeras dos visiones son llamadas las visiones de las langostas y del fuego. Como parte del llamado al profeta, tal vez aún antes de que comience a predicar en Israel, muchos piensan que ocurren estos hechos y vemos cómo Dios le muestra dos visiones a Amós. En ambas el juicio ha comenzado. En la primera visión, los siervos del rey han cortado el heno temprano y el campo está comenzando a reverdecer cuando Dios envía una plaga de langostas. Las langostas pueden consumir por completo todo lo que es verde en áreas que se extienden por muchos kilómetros. El enjambre de las langostas arrasa con todo el pasto que están haciendo en los campos y está listo para atacar las viñas, los árboles de olivos y los huertos. En amor por el pueblo de Israel vemos cómo pareciera que Amós intercede ante Dios, ora para que el Señor los perdone los pecados de Israel y tenga piedad de un pueblo tan insignificante. Y vemos como en el versículo 3 Dios responde, no será. De esa forma, quita las langostas sin llevar a cabo este terrible juicio. En la segunda visión vemos la destrucción que ya ha comenzado. En esta vez usa la palabra para describir un caso que está en progreso en una corte. El Señor aparece como el verdugo, armado con el mismo fuego consumidor que quemó el monte Sinaí. Él exige castigo para la desobediencia de Israel. El fuego consume el mar Mediterráneo y está listo para devorar la tierra de Canaán. Tal vez secando los campos con una severa sequía, nuevamente el profeta intercede por su pueblo y nuevamente el Señor se apiada de ellos. Un vocero del Señor como Amós debe estar disgustado por la inmoralidad de Israel. Condena la incredulidad y el pecado del pueblo en términos muy precisos. Sin embargo, acá podemos ver cómo éste ama a su pueblo y no quiere que sean destruidos. Su reacción a estas dos visiones del juicio que se acerca muestra que el profeta tiene piedad por el pueblo de Israel, siente compasión por aquellos a pesar de su maldad. Él no comparte las necias ilusiones de grandeza que llevaron a la mente de Jeroboam y sus líderes a que estos hicieran lo que hicieron. Este, Vemos cómo la nación se ha olvidado de la misión de Dios, como que Dios le ha encomendado y bien merece el castigo. Aún así, Amós ama al pueblo del Señor e intercede por ellos cuando ve el peligro de destrucción. Y acá también tenemos una reflexión porque Dios nos da a los creyentes el poder discernir en qué momento
el mundo está decayendo moralmente, como vemos como la nación cada día se va perdiendo en esta falsa moralidad, que nada se acerca a la ley de Dios. Y por lo tanto, nosotros no podemos ser indiferentes. Los cristianos nos disgustamos por el decaimiento moral y por la despreocupación espiritual cuando la vemos. Sin embargo, la manera en la cual debemos actuar es con amor, es interceder por la iglesia y por la nación. Debemos orar al Señor para que éste otorgue perdón, para que envíe obreros a la mies, para que se levanten predicadores y se produzcan avivamientos en los cuales estas personas puedan llamar a otros y puedan levantarse finalmente grandes hombres en nombre del Señor para que estos vuelvan al arrepentimiento, enmienden sus caminos y busquen la salvación aferrándose al Señor. Así que debemos estar orando por esto. Esta oración reflejará el corazón de Dios en nosotros y de esta manera nosotros daremos el testimonio que también el Señor espera de nosotros, mostrando misericordia, orando constantemente por los perdidos para que levante nuevos predicadores y hombres de fe valientes que lleven su palabra a toda criatura. Finalmente, en este capítulo aparece la visión de la plomada, una visión muy conocida en la cual Israel es medido y nada puede decir a su favor, a su favor. Esta vez el profeta permanece en silencio, no intercede por su pueblo ante la contundencia de cómo el pueblo se ha desviado de los caminos del Señor y por lo tanto el Señor ha medido a Israel y ha encontrado a su pueblo culpable y ha anunciado la decisión. El versículo 8 dice, no lo toleraré, no lo toleraré más. Es decir, se acaba la paciencia del Señor, por decirlo de alguna forma. Y acá es bueno recordar lo que nos dice Romanos 3:20. Dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y así vemos cómo juntamente es medido el pueblo y vemos cómo éste merece la condena. Así que con demasiada frecuencia el pueblo de Dios se olvida de esta primera función de los 10 mandamientos en su vida. Como vivimos en diario arrepentimiento, constantemente debemos estar midiendo cómo nos estamos comportando frente al Señor para poder venir ante Él, pedir perdón por nuestros pecados y seremos perdonados, como dice su palabra. El poder examinarnos diariamente nosotros mismos prevendrá cualquier tipo de confianza en nuestra propia capacidad, porque es fácil darnos cuenta que por nuestras propias capacidades, por nuestras obras, no podremos lograr nada. El resultado siempre será el mismo. Nuestra vida no está en línea con lo que el Señor desea. Esta plomada nos acusará y nos dirá que finalmente en nuestra capacidad será imposible buscar la salvación y merecemos condena. Así que aquellos que piensan que pueden salvarse guardando los mandamientos, es fácil que si el Señor estirara su plomada vertical, veríamos que en realidad lo único que merecemos es el juicio. Por lo tanto, nosotros bien nos podemos preguntar, entonces, ¿cómo podemos escapar del juicio de Dios? Y la respuesta es una sola, la vida perfecta de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es así, es perfecta, está en conformidad a a la santa norma del Padre, y el Hijo llevó esta vida y ha pagado ya para que nosotros podamos ser justos por medio de su justicia. Cuando su Espíritu nos da fe por medio del bautismo, la palabra, junto a nuestro nombre, Dios escribe su veredicto basándose en la vida de Cristo Jesús. Él vivió y él murió para el perdón de nuestros pecados, para, dice 2 Corintios 51, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Y también en el mismo libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que qué bueno es poder contar con esta promesa, saber que el Señor ha pagado por nuestras faltas, pero debemos esforzarnos a permanecer en Él. ¿Ah? Si se dan cuenta, las Escrituras también repiten constantemente que debemos permanecer en Él. Para eso tenemos que orar diariamente, buscar tener comunión con Él, meditar en su palabra y cada día rogar por la misericordia del Señor. Así que te animo, hermano y hermana, a que puedas perseverar en esta disciplina y también a meditar y reflexionar en estas verdades el día de hoy para que el Señor nos ayude a andar conforme a su voluntad.